El tema de hoy es un tema apasionante, el tema del envejecimiento. Mucha gente llama y consulta para ver si nosotros hacemos envejecimiento, si hacemos tratamientos anti-aging. Entonces vamos a hablar un poco de qué es el envejecimiento. Además, en la década del 90 se investigó y se recopiló todas las teorías que existían sobre el envejecimiento, del envejecimiento natural. Bueno, eran más de 300. Desde que Harman, un bioquímico, dilucidó el mecanismo de la oxidación, el mecanismo de los productos que nacen de la oxidación, estudiando petróleo y derivados así, encontró el mecanismo de la producción de sustancias oxidantes a partir de la molécula de oxígeno. Nosotros consumimos oxígeno para vivir. Eso dentro de la célula lo procesan las mitocondrias, que son unos pequeños orgánulos que toman el oxígeno que la célula le provee y transforman ese oxígeno, modificando la cadena de electrones, la transforma en una sustancia que le da energía a la célula para funcionar. Y así después se descubrió que el 5% del oxígeno que nosotros consumimos se transforma en estas moléculas oxidantes. Es muy posible que haya escuchado hablar de los radicales libres. Son radicales libres. ¿Por qué? Pues son moléculas muy intensas en su reacción con la vecina. Pierden un electrón y tienen que atacar a una molécula vecina y a un átomo de esa molécula vecina le sacan electrones. Eso es la oxidación. Por eso desarrollamos también mecanismos antioxidantes. Usted habrá escuchado, los vinos argentinos tienen, los producidos en Mendoza, a 1500 metros de altura, tienen más antioxidantes. ¿Por qué? Porque las radiaciones ultravioletas producen más en el fruta, producen más sustancias oxidantes. Entonces, la planta, para defenderse, fabrica más antioxidantes. Nosotros tenemos mecanismos fantásticos antioxidantes. Pero llega un momento en que por alimentación, por déficit en la nutrición, por falta de antioxidantes en lo que comemos, se sabe que a más fertilización, a más agregado a los productos, a los alimentos, hay más déficit de antioxidantes en los alimentos, empieza a haber pérdida de células, pérdida de mitocondrias, que son las que tienen que darnos las moléculas para la energía, para el metabolismo, y los tejidos se desvitalizan. De esa manera envejecemos en forma natural. De todas las teorías, 300 teorías que había sobre envejecimiento, esta es la más aceptada. Pero eso es el envejecimiento natural. Entonces hoy tenemos un problema, tenemos el envejecimiento acelerado. Claro, pero usted podrá decir, las sociedades avanzadas han avanzado también en edad, en sobrevida, en cantidad de años. El tema es que muchas de esas cantidades de años los transcurren en geriátricos, transcurren en hospitales o invalideces, con enfermedades degenerativas, o no han llegado porque entre las enfermedades degenerativas consideramos las que son consecuencias de la lesión al material genético, por ejemplo los tumores. Entonces, ¿cuál es el problema y cuál es la víctima menor ahora de estas sustancias oxidantes? Todos los contaminantes, en su mayoría, dice el premio Nobel Lou Montagnier, que estudió cáncer 30 años en el Instituto Pasteur de París, se comportan como radicales libres, se comportan como moléculas oxidantes. Entonces el organismo los tejidos llegan a funcionar en acidosis, hay más lesiones aquí en las biomoléculas. Primero las biomoléculas de las membranas celulares, que son las que empiezan a producir moléculas inflamatorias. De esas moléculas inflamatorias circulan y hay a más inflamación, mayor cantidad de producción de sustancias oxidantes, de estos famosos radicales libres. ¿Dónde se producen en demasía? Al punto de que llega un momento que se pierden, es la mitocondria. ¿Por qué? Porque la mitocondria es la que procesa y la que consume más oxígeno en el organismo, porque es quien quien procesa el oxígeno. Y gracias a ello funcionan las células y los tejidos, porque usan esas moléculas, adenosín trifosfato, la utilizan para realizar todas las reacciones.
Entonces, hay una relación estrecha entre envejecimiento y radicales libres en forma natural. Pero ahora lo tenemos acelerado porque estos productos de la contaminación ambiental también provocan mayor cantidad de radicales libres. ¿Quiénes son las víctimas? Las biomoléculas. A esas biomoléculas les quitan electrones a los átomos que están en su borde, en su periferia, y esa molécula pierde cargas eléctricas. Pero la estructura, si analizáramos a la vida como un sistema, la estructura del sistema sobre la que funcionan todos estos mecanismos coordinados, cooperativos, preciosos, exactos, se llama coloide. Es la estructura del edificio, son los ladrillos. Y estas biomoléculas vendrían a representar las víctimas menores. ¿Y cuál es la definición de coloide? Todos los seres vivos somos coloides. Pero a su vez la calidad del coloide depende de las cargas eléctricas de las moléculas que están ahí funcionando. Cuando una molécula pierde energía, pierde calidad del coloide y es la estructura sobre la que funciona el sistema. Entonces, a más lesiones a moléculas, mayor peligro de que el tejido enferme, porque ya no funciona en forma normal, ya está deteriorado. Entonces, ni sabe el cerebro qué es lo que está pasando, ni lo sabe el hígado, que es quien tiene que poner en marcha los mecanismos de defensa, porque también puede estar afectado, y lo que vemos en su mayoría ya están afectados. Y estos pacientes terminan visitando a muchos profesionales que no están, porque todavía no forma parte de la carrera de medicina, el tema de la contaminación ambiental. Dice la Organización Mundial de la Salud que hay una relación empática, la relación confianza médico-paciente se ha deteriorado y va a ser peor en el futuro, pero no dicen por qué. Un libro fantástico se llama Los médicos bajo estrés, de Alarcón y Arias. Hace también una revisión internacional y llega a la conclusión que 1 de cada 2 médicos no está conforme con el ejercicio de su profesión. ¿Por qué? Porque los pacientes son cada vez más complejos en su presentación. Entonces el paciente no puede explicar todo lo que le sucede o no lo dice. Habla, jerarquiza su síntoma más importante, que muchas de las veces es, sobre todo en los pacientes añosos, la pérdida de sueño, pérdida de memoria, pérdida de calidad. Las fibromialgias famosas, nuevas que han aparecido ahora, que no son más que esto, ya vamos a hablar de eso. No es más que esto, es lesión a biomoléculas en los tejidos. ¿Y por qué el médico no hace diagnóstico? Porque son pacientes muy difíciles. ¿Y por qué? Nosotros, por ejemplo, sabíamos que el plomo provocaba sordera. Conocíamos lo sucedido con Beethoven, que terminó componiendo ya siendo sordo, completamente sordo, pero también termina con demencia, termina vagando por las calles y se investiga su cabello a raíz de una transferencia de cementerio y se estudia su cabello y se descubre que estaba intoxicado por plomo. Y sabíamos que provocaba sordera, pero resulta que llegan intoxicados con metales entre los que está el plomo y no están sordos los pacientes, no han perdido audición. Entonces, vemos, por ejemplo, el caso de un chico autista. 17 metales con valores tóxicos y algunos muy tóxicos. Y está el plomo. Y el chico no es sordo. Entonces el médico es muy confuso. ¿Por qué? Porque tampoco estas intoxicaciones siguen la nomenclatura y el listado de síntomas y signos que figuran en los libros. Porque esos libros están escritos con los síntomas de las intoxicaciones agudas. Entonces, esto es crónico. Esto transcurre 20, 30 años. En pequeñas dosis entran al organismo. Se estudiaron 13 familias en Francia, después de estudiar al ministro de Medio Ambiente y al comisario de la Comunidad Europea, comisario de Medio Ambiente, que era francés también, y le encontraron 50 productos tóxicos, entre ellos DDT, que hacía 20 años que estaba prohibido.
A raíz de eso, bueno, esto fue un trabajo de los ambientalistas. A raíz de eso se estudia seriamente 13 familias y les encontraron en total 300 productos distintos. Gente que no tenía síntomas, gente que no estaba enferma, que es otra de las cosas que nosotros hemos encontrado. La persona que acompañaba a un paciente decide también evaluarse, gente 40 años, algunos menores, y les encontramos que ya estaban intoxicados. Algunos ya estaban en estrés oxidativo, que es cuando nuestros mecanismos antioxidantes no alcanzan. Entonces, ese envejecimiento que tenemos ahora puede ser solapado. Las mujeres no tanto, porque tienen un sistema inmunitario mucho más sensible y aparece antes. Entonces, son intoxicaciones múltiples por múltiples metales y múltiples productos químicos, derivados del petróleo, derivados de los gases de los combustibles, derivados de los plásticos, derivados del caucho, que han ido perfeccionándose y ampliando el listado de productos y sigue día a día aumentándose la lista porque siguen combinándose estos productos y no se estudia cuál es el efecto a largo, como productos crónicos que se van acumulando. ¿Dónde se acumulan? En la grasa. Entonces, primero se enferman las arterias más finas que tenemos, las que irrigan los 100.000 kilómetros de capilares que tenemos. Afortunadamente no están todos abiertos. Pero los tejidos que tienen más metabolismo y que más funcionan, más carga eléctrica producen, son los que consumen más. Entonces, corazón, cerebro, riñones y aparato digestivo van a ser las víctimas principales. Pero los síntomas son confusos, más cuando incluso afectan los nervios, las redes de nervios que inervan a estos órganos. Entonces los síntomas son cada vez más confusos. Hablábamos de la complejidad en la presentación. Por ejemplo, este chico que mencionábamos de autista, 17 metales. Cada uno de esos metales puede provocar entre 10 y 15 problemas distintos. Nada más que de metales, y en este caso, este chico podría tener 4.600.000 posibilidades de combinación de síntomas y signos. Es decir, no existe profesional ni mente que pueda procesar y decir cuáles de estos 17 metales es el que está provocando esto. Y se presentan en distintas gradaciones. Por ejemplo, del autismo se habla en muchos programas de televisión que es una forma de ser, que hay que respetarlo al chico porque es una forma de ser. Bueno, miren, este tiene 17 metales, pero a su vez a este chico se le tuvieron las sustancias químicas y tiene 400 veces por encima de productos de gases de combustibles y tiene 200 y algo del mínimo detectable, 200 veces, 400 del mínimo detectable y de derivados del plástico, 130 y algo. Y decir que se combinan productos químicos, productos metales, y esa combinación puede ser variadísima y afectar a distintos órganos a distintas edades y en distintos tiempos. Todo depende de la calidad del paciente. En Europa se dice que no es tóxico el producto, el tema es que el paciente es sensible, es decir, nadie se anima a decir no se puede hablar de contaminación ambiental. Pero ya saben, por ejemplo, los europeos, que de cada 3 varones que nazcan, uno va a ser estéril. Por el tema de que muchos de estos productos químicos, entre ellos los eftalenos que se le agregan a los plásticos para ser flexibles, son disruptores hormonales, alteran el funcionamiento. Hoy se conocen las causas de las enfermedades, pero los análisis de rutina y los estudios de rutina, esto no sale. Entonces hay pequeñas desviaciones en los estudios y en los análisis, y en la tomografía, ecografía, pequeñísimos cambios que no hablan de un diagnóstico. Entonces o se le da al paciente diagnóstico de enfermedades raras. Lo suyo es 1 en 200.000. Lo suyo es genético.
Lo suyo es primario, es decir, no se conocen las causas, o la fatídica definición de lo suyo es incurable. No, usted tiene derecho, por cualquier problema que tenga y por más difícil que sea, usted tiene derecho a saber cuál es su problema y ser tratado en forma específica. Eso es lo que hacemos en medicina biomolecular. Estudiamos a los agresores. Al conocer los agresores se puede desintoxicar. Toda persona que vive en una ciudad tiene en más o en menos y en distintas graduaciones diferentes grados de contaminación. Partículas que entran por aparato respiratorio, productos que entran con los alimentos, con el agua, la calidad del agua, aire. Se sabe ya también muchos cómo entran estos productos, cómo inflaman el intestino. A su vez, trae otro problema el intestino. Al inflamarse, pasan moléculas que no tendrían que pasar y el organismo fabrica anticuerpos. Y casualidad, esa molécula, ese anticuerpo, encuentra que está en la tiroides una molécula que se parece a esa contra la que él está preparado para luchar. Y el paciente termina en hipotiroidismo. Por eso tantas mujeres están tomando T4 en las grandes ciudades. Entonces aparecen las autoinmunes, que es otra de las definiciones que a la gente asusta. ¿Qué es esto de las autoinmunes? Nosotros estudiábamos allá lejos, ya hace tiempo, varias décadas, estudiábamos 7, 8 enfermedades autoinmunes. Hoy hay más de 80. La mitocondria en nuestra época era un orgánulo ahí que estaba y que tenía que ver con la energía. Hoy hay más de 100 mitocondriopatías, es decir, todas, ¿por qué? Y ahora vamos también a explicar. Las membranas de esa mitocondria son atacadas por estos compuestos de la contaminación ambiental. Lesionan la membrana y vamos perdiendo mitocondrias. Al perder células, por supuesto, envejecemos. Claro que podemos vivir años más, pero vivimos años más con discapacidad. Y el médico no puede, con los estudios normales, de rutina le llamamos nosotros, no puede hacer un diagnóstico. Y al no hacer un diagnóstico no puede hacer una terapéutica eficaz. O calma el síntoma 15 días y después vuelve el paciente al consultorio o sigue tomando los productos que le han dado y ya no le hacen ningún efecto. Claro que después de 20 años de desarrollar esto, ya podemos hablar de los síntomas o los pacientes que con más frecuencia hemos visto. Cansancio, pérdida de memoria, desmotivación, que muchas veces el paciente consulta por esto y es medicado como estrés. Entonces se le indica al paciente tranquilizantes, sedantes, antidepresivos, porque puede dar también depresión cuando estas mitocondrias que producen energía son lesionadas. Le podemos ser útil a la gente que, sobre todo mujeres, a las que se le ha diagnosticado fibromialgia. Todas las enfermedades raras habidas y por haber, los pacientes llegan y mencionan unos cuadros, unos síndromes de fulano y de mengano. Uveitis, yo tengo una uveitis penfigoide, doctor. Mire, señora, tranquilícese, el pénfigo mata en 48 horas, 72 horas. No, lo suyo no puede ser penfigoide porque usted dice que hace 3 años que la están tratando. Se viene con unas listas de medicamentos altas. La esterilidad en las mujeres, la infertilidad, los cuadros de artritis, artrosis complejas, porque claro, si le dan para la artritis pueden perjudicar la artrosis, entonces es muy difícil hacer ese diagnóstico a pesar de que comienzan por articulaciones distintas. Es compleja la presentación. Los casos de trastorno de desarrollo en los chicos, sobre todo varones, el primerizo que ya recibió de su madre a través de la placenta, recibió estos contaminantes y que después se contamina más cuando empieza a alimentarse. Todos los trastornos de desarrollo en las niñas, la menarca precoz, la falta de desarrollo pondural, pérdida de estatura, es decir, falta de estatura, las intolerancias
las comidas que los chicos presentan como alergia, se les diagnostica alergia, y en realidad lo que tienen es un proceso inflamatorio en el intestino. Como el intestino no duele, solamente duele cuando le falta sangre. Es decir, todas aquellas enfermedades que han aumentado en frecuencia. Vemos deportistas de alta competición, por ejemplo, los metales tienen afinidad por los órganos que tienen mayores cargas eléctricas, corazón, cerebro. Otros metales tienen predilección por los huesos, se acumulan en definitiva y pueden durar hasta 30 años reemplazando el calcio, como el caso del plomo, y otros metales, el uracilo, un isótopo del uranio, el uranio 238, que afectan a estos deportistas que podrían seguir trabajando para lo que han sido dotados o se han perfeccionado durante varios años más y ven cortadas sus carreras. En ellos, realmente, acá se trata de una curación, pero se tendrían que hacer estudios antes que estos pacientes, estos deportistas de alta competición se enfermaran. Todo lo que haya aumentado de frecuencia en los últimos años, enfermedades que han aumentado de frecuencia. ¿Por qué? No se justifica como que han aumentado de frecuencia porque ahora se diagnostican mejor. No. Por empezar, no tenemos nosotros en nuestro país buenas estadísticas. Y en los países en los que ya tienen estadísticas serias y lo han estudiado, han invertido, se necesita mucho dinero también para estudiar, muchos fondos. Se comprobó que acá el origen era la contaminación medioambiental. Por supuesto que si hay obesidad, que si hay diabetes, que casualmente la diabetes es una enfermedad que la 1 se clasifica ya como autoinmune y la 2 ahí estamos, porque aparece a los 50, a los 55, a los 45. Entonces no se justifica ya como causa genética. Que una enfermedad del corazón aparezca como genética después que un deportista ha trabajado en lo suyo durante años es raro. Bueno, es por esto. Esto es lo que hacemos nosotros. Estudiar a los pacientes buscando la causa. Y sabemos que la causa es esta. Hay mayor producción, se comportan como radicales libres, hay más lesión de membranas celulares, aumenta el colesterol, aumenta la presión. Membranas, también se lesionan las mitocondrias y también se lesiona el núcleo y por lo tanto después se va a lesionar el material genético. Es importante diagnosticarlo a tiempo. ¿Qué es lo ideal? Y arrancar a los 40, como decía la doctora Lana, ya hace 50 años que decía que había que empezar a cuidarse a los 40, pero en la universidad nos enseñaban que empezábamos a deteriorarnos a los 65 años. Ahí estábamos en una meseta. Si nos enfermábamos, volvíamos al equilibrio anterior, homeostasis. Y que ahí nos veníamos a los 65 al jubilarnos. Era todo un proceso psíquico orgánico de deterioro que aceleraba o iniciaba el proceso de envejecimiento. Bueno, ahora hay que empezar, ya decía la doctora Aslan, no lo entendíamos, porque fue posterior todo lo que se supo, esto de los radicales libres y su función en el envejecimiento y la pérdida de tejido. Entonces, conocemos las causas, se pueden diagnosticar con estudios especiales, cuáles son y cuáles están. Conocemos los mecanismos de desintoxicación ahora que no conocíamos, sobre todo el hígado, y estamos en condiciones de manejarnos con una frase que nos enseñó el profesor Alberto Boveri, una autoridad mundial en sustancias oxidantes, que dice, no solo hay que darles años a la vida, sino darle vida a los años. Y él proponía el tema de los antioxidantes, el agregado de los antioxidantes. Claro que ahora tenemos que sumarle este tema de desintoxicarlo el paciente previamente. Entonces, eso forma parte de los protocolos que tenemos en la medicina biomolecular. Falta agregar un pequeño detalle. Estas sustancias oxidantes atacan primero la membrana, entran después a la célula, se resiste a la membrana celular, primero la membrana celular, después se resiste a la membrana del núcleo y se resiste en la membrana de las mitocondrias hasta que sucumben. Cuando entra al núcleo, quien se lesiona es el material genético.
Y acá está otra frase de Montagnier. Nadie hace un tumor, un cáncer, si primero no se han lesionado muchos genes. Porque es complejísimo todos los mecanismos que existen dentro del núcleo para que ese material, ese ADN, funcione como corresponde. Así tiene que haber muchas lesiones al ADN, a los genes, para que se produzca un tumor. Esa es la tarea en la que nos hemos especializado. Llegar a un diagnóstico y tratar de acuerdo a ese diagnóstico. Es más, a raíz de esto del material genético, proponemos que tenemos que cambiar, ya no podemos seguir como hace 2000 años aquella frase de Hipócrates, primero no lesionar. Ahora conocemos las causas de las enfermedades y sabemos que acá estamos, hoy y ahora estamos lesionando el material genético. Si proponemos como axioma preservar al material genético, y en eso los médicos somos los responsables. Eso es la ayuda que le podemos brindar a todos este tipo de pacientes desde la medicina biomolecular.